Bueno, buenas tardes, noches a todas y todos ustedes. Y en primer lugar, permítanme agradecerles, aparte de darles la bienvenida a su asistencia a este acto que, como ya es una tradición en esta escuela, tiene por objeto conmemorar en estas fechas el Día Mundial de la Alimentación, que este año, como todos, se celebró el pasado 16 de octubre, en esta ocasión bajo el lema Agricultura familiar, alimentar al mundo, cuidar el planeta. Y como también es tradición, tenemos el honor y el placer de estar acompañados por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En este caso el placer es doble, puesto que si en ocasiones anteriores ministros les decíamos que estaban en su casa, en este caso, no hace falta decirlo, no ha hecho falta más que ver la entrada de la ministra, que estaba efectivamente en su casa. Asimismo, me acompañan en la mesa el director de la Escuela Técnica Superior, Ingenieros Agrónomos, el profesor Miguel Ángel García Martín, y los catedráticos de esta escuela, don Jaime Lamo Espinosa, presidente de la Asociación España FAO, y también en tiempos ministro de Agricultura, entre otras muchas cosas, y don José Ignacio Trabajainaga, asesor de FAO en España, agradeciéndoles a todos ellos su presencia en el acto y a todos ustedes su asistencia. Procedo, sobre el protocolo, a hacer la palabra al profesor don Ignacio Trabajainaga. Sí, buenas tardes. El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Condes, ministro de Agricultura, Isabel García Tejerina, director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, Miguel Ángel García Martín, presidente de la Asociación España FAO, Jaime Lamo de Espinosa, autoridades académicas, colegas, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, señoras y señores. Es un honor para mí participar en este acto de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Mi intervención pues, va a ser relativamente breve. Voy a abordar tres temas que actualmente se están analizando y considerando en el ámbito de la FAO. El primero de ellos está relacionado con el lema del Día Mundial de la Alimentación, que es la agricultura familiar, y la agricultura familiar nutre al planeta. Regularmente, todos los años, se publican por la FAO dos documentos que tienen bastante seguimiento. Uno de ellos es el Estado Mundial de la Agricultura y de la Alimentación, que popularmente se conoce como SOFA, porque es State of Agriculture and Food. Y este año, precisamente, este documento pues, trata sobre la innovación de la agricultura familiar. Luego hay otro documento también importante que se conoce con el nombre del SOFI, que es el Estado de la Inseguridad Alimentaria, y que pone de manifiesto pues, cuál es el número de subnutridos en el mundo, su evolución y su distribución geográfica, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, pues voy a hacer unas consideraciones sobre la Conferencia Internacional de Nutrición, que se conoce con el nombre del FIN2, que se va a celebrar del 19 al 21 de noviembre de este mes y que pues va a tocar el tema de la nutrición, considerando la nutrición como un conjunto de aspectos que integran no solo la alimentación, sino también la salud. Y en este sentido, pues, se va a abordar este tema en los próximos días. Entonces, unas consideraciones breves sobre la agricultura familiar. En el mundo existen 570 millones de explotaciones agrarias. Y es curioso que el 72% de estas explotaciones agrarias tiene menos de 1 hectárea. Y esto es una referencia pues, que hay que tener en cuenta. Particularmente, por ejemplo, en China, 1 de cada 4 explotaciones agrarias del mundo se encuentra en China,
O sea, es un porcentaje bastante alto y el 90% tienen menos de 1 hectárea. Este es una referencia pues, que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las explotaciones agrarias. Pero cómo se entronca y cómo se incorpora el aspecto de la agricultura familiar y cómo se relaciona con las explotaciones agrarias. Pues la agricultura familiar, pues como su nombre indica, pues está gestionada por una familia, es decir, un conjunto de personas con unas relaciones humanas próximas que además pues, juegan un papel importante. Por ejemplo, la familia, pues aquí en España, ahora que la crisis que estamos viviendo y según el informe FOESA que se ha publicado la semana pasada, pues está jugando un papel muy importante a los efectos de atender a 5 millones de personas que se encuentran con una exclusión social severa. Y este pues, es un aspecto pues, que siempre se puede relacionar con la agricultura familiar. La agricultura familiar, en términos de valor, produce el 80% de los alimentos del mundo. Es decir, se puede considerar a la agricultura familiar pues, como una espina dorsal de la agricultura y que es fundamental para resolver pues, graves problemas de la humanidad, como es la erradicación del hambre en el mundo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Y voy a hacer algunas consideraciones sobre el aspecto de la innovación en la seguridad alimentaria, que es precisamente el tema en el que se ha dedicado el informe del SOFA. Una de las características que hay que tener en cuenta es que las explotaciones familiares pues son muy heterogéneas. Son heterogéneas desde el punto de vista de la producción, porque, por ejemplo, pues una cosa es la producción agrícola, otra es la producción ganadera, forestal, la acuicultura, la pesca, etcétera, etcétera. Y esta heterogeneidad pues, también pues, tiene que ver, por ejemplo, con las infraestructuras. Es completamente distinto pues, que haya acceso por caminos adecuados desde el punto de vista de acceso a los mercados o desde el punto de vista de suministro de agua, etcétera, etcétera, o también pues, servicios de extensión agraria que pueda haber en el planteamiento un planteamiento de esta naturaleza. Entonces, la innovación pues, es más compleja. O sea, considerando la innovación pues, como un conjunto de procesos donde la creatividad juega un papel importante para resolver problemas. Y en este sentido, pues no solo hay que atender, por ejemplo, desde el punto de vista de la innovación, cómo producir más o cómo mejorar la productividad de la mano de obra, sino que también hay que considerar aspectos muy importantes, como por ejemplo pues es la conservación de la naturaleza, el respeto por la naturaleza, o también ver los procedimientos para incrementar la renta de los agricultores. Un aspecto que también hay que tener en cuenta desde el punto de vista de cómo mejorar la innovación en las explotaciones agrarias es la investigación y el desarrollo. La investigación y el desarrollo, pues, pues fundamentalmente puede jugar un papel de primer orden. Por ejemplo, para mejorar el rendimiento, pues una cosa es la cantidad o los rendimientos por hectárea, que por ejemplo en algunos países del África subsahariana, pues en producción de sorgo se pueden producir 300 kilos por hectárea o 400 kilos por hectárea. Bueno, pues en la misma zona hay centros de investigación o hay centros donde se pueden producir pues 1.500, 2.000 kilos. Entonces, si se consiguiese mejorar el rendimiento de estas explotaciones agrarias única y exclusivamente a través por un proceso de extensión agraria o a través de las escuelas de campo, pues tendríamos pues, un avance realmente importante. Y de alguna manera pues, se podría contribuir de una manera pues, también importante en la resolución del hambre en el mundo. Es muy importante también, desde un punto de vista de las explotaciones familiares, el crear un entorno propicio para que puedan desarrollar su actividad económica. Y eso pues, requiere una gobernanza, una política en condiciones. Requiere también el que se pueda garantizar una infraestructura de mercado y es un aspecto en que el entorno, si se puede mantener unas condiciones macroeconómicas estables y si además hay transparencia, pues se puede jugar
o se puede desarrollar una actividad que sea estable para las explotaciones familiares. Y el entorno propicio pues puede a través de la gobernanza y de las políticas que se puedan llevar a cabo, pues puede ayudar a resolver este problema. Entonces, otra cosa también importante desde el punto de vista de las explotaciones agrarias, y como son pequeñas y familiares, pues todo lo que sea la unión entre las distintas explotaciones agrarias, todo lo que sea pues, el fomento del cooperativismo, pues puede jugar un papel fuerte. Y desde el punto de vista de la innovación, hay que atender a la innovación por lo menos desde 3 puntos de vista. Uno que sería la innovación individual de cada una de las personas o cada uno de los agricultores que están en la explotación familiar, luego está la innovación ya de los grupos, de las cooperativas, y luego está también pues, la innovación que pueda provocarse por el entorno. En conclusión, el tema de la agricultura familiar es un tema importante. La FAO le concede una prioridad en este asunto y puede ser un arma importante para garantizar la seguridad alimentaria. Paso al segundo punto. El segundo punto, el SOFI, pues lo que nos acaba de comunicar es que el número de hambrientos en el mundo es de 804 millones. Eso significa que hay 200 millones de personas con subnutrición menos que había en el año 1990. Y lo que nos dice es que 63 países del mundo han alcanzado ya el objetivo del milenio. Ya saben ustedes que los objetivos del milenio, pues el objetivo número 1, pues lo que persigue es, lo que propone, es reducir a la mitad el hambre y la pobreza en el mundo. Pues bueno, 65 países ya han alcanzado este punto. Y por otra parte, hay 25 países que han alcanzado el objetivo que se fijó en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, que era reducir en términos absolutos a la mitad el hambre del mundo. Es decir, esto está mejorando. El panorama que había en el 2007 o 2008 pues era mucho más sombrío del que hay ahora. Y bueno, pues claro, lo que pasa es que estas cifras hay que interpretarlas con cuidado, porque una cosa son las medias y otra cosa es la varianza, desde un punto de vista estadístico. Por ejemplo, América Latina, que es una de las regiones que ha avanzado más en este tema, por ejemplo, en 1990 el número de hambrientos en América Latina era de 60 millones y ahora es de 30, o sea, ha habido una reducción importante. Sin embargo, América Latina es una de las regiones, uno de los continentes, podríamos decir, donde hay mayor desigualdad. Por eso, el plan de cooperación de la Administración Pública Española, pues por eso concede una cierta prioridad a países de renta intermedia, precisamente para atender el tema de la desigualdad. La desigualdad pues, es uno de los puntos clave, tanto en el tema de la agricultura familiar, como hemos visto antes, como en este otro asunto. ¿Dónde está el hambre? Sigue estando mal en África, subsahariana, en vez de reducirse, pues está estabilizado o incluso aumenta, ¿no? En otros países, pues la cosa mejora. En China, pues el número de hambrientos pues es del orden pues, de unos 150 millones, y en la India de 170 millones, y en el África subsahariana es de 220 millones. Lo que comentábamos en otros años es que decíamos, en la India hay más hambrientos que en toda el África subsahariana. Pues bueno, pues esto pues está cambiando y ahora pues ya no tiene este tema, ¿no? Desde el punto de vista de políticas, pues claro, ahora tenemos la preparación de la Agenda Post-2015 de los Objetivos del Milenio. Y precisamente pues en este punto pues está tomando como referencia, vamos, esto es lo que propone la FAO, erradicar el hambre, porque la única cifra admisible en el tema del hambre es el 0%, ¿no? Y se está, bueno, tomando como referencias y como metas que a ver si en el año 2025 se puede conseguir la erradicación del hambre en el mundo. Es la propuesta que está llevando la FAO a los organismos de Naciones Unidas a los efectos de declaración del milenio, ¿no? Bueno, y
hechas estas consideraciones, pues quería hacer alguna mención también a la Conferencia Internacional de Nutrición, que se va a celebrar del 19 al 21 de este mes y que está organizada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. El tema de la nutrición en estos momentos pues es importante porque tiene unas particularidades que de alguna forma pues voy a tener en cuenta. Por un lado, siempre cuando se habla de nutrición hay que tener en cuenta los que comen poco o los que no comen y los que comen mucho. Es decir, aquí tenemos siempre la doble carga de la nutrición, ¿no? Bueno, pues 804 millones pasan hambre y 500 millones de personas tienen obesidad, ¿no? Y casi 1.000 millones tienen sobrepeso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un desequilibrio y hay una desigualdad pues fuerte también en este sentido. Pero aquí uno de los problemas también importantes es el de los niños, ¿no? Los niños menores de 5 años, pues, ¿cuántos niños menores de 5 años hay en el mundo? Pues hay del orden de 600 millones. Bueno, pues 1 de cada 4 pues, tiene enanismo, es decir, baja altura por edad. Y entonces esto supone pues, un hándicap muy fuerte desde el punto de vista de la alimentación. Son los que en inglés pues, se llaman stunted. Por otra parte, 100 millones de niños menores de 5 años pues tienen bajo peso por altura. Es decir, por un lado tenemos los niños delgados, por otro lado tenemos los niños enanos, podríamos decir. Y claro, pues este es un punto pues, que afecta al estado de la nutrición. Y luego hay una cosa peor, hay 51 millones de niños, es decir, pues 1 de cada 12, que tienen una gran debilidad debido a que tienen una malnutrición aguda muy fuerte, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con esto de la nutrición? Que además, desde un punto de vista de equilibrio de los nutrientes, pues hay una descompensación fuerte, ¿no? Y entonces pues está lo que se llama el hambre oculta, pues que afecta a unos 2.000 millones de personas, pero esto significa que no hay un equilibrio entre los nutrientes que se comen, ¿no? Entonces pues hay desequilibrios pues desde un punto de vista de proteínas, desde un punto de vista de fibra, de fósforo, de hierro, de yodo, de zinc. Es decir, que estos desequilibrios de nutrientes pues causan enfermedades. Luego también pues hay déficits de vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. En resumen, la nutrición en el mundo no está bien y hay que arreglarlo. Y la mitad de los 7.300 millones de personas que viven en el mundo pues tiene problemas de esta naturaleza. En este sentido, pues lo que es importante, y relacionándolo ya con las explotaciones agrarias, es el papel de la mujer en estas explotaciones para velar precisamente por un equilibrio nutritivo y además pues teniendo en cuenta la conservación de la naturaleza y teniendo en cuenta pues también pues el empoderamiento de la mujer, ¿no? Uno de los programas estrella de esta conferencia es el programa de los 1000 días, que cubre los 9 meses de gestación y los 2 primeros años de la vida de los niños. Bueno, pues eso son los 1000 días, y entonces pues el planteamiento de la nutrición materno-infantil pues tiene un carácter prioritario. Bueno, tal vez pues este planteamiento pues lo que nos dice es que van a asistir importantes pues personalidades al CIN2, entre ellas va a asistir la reina de España, también el Papa Francisco y una partida pues, de jefes de Estado y de Gobierno para tratar y deliberar sobre este tema. En la página web de la FAO se puede consultar ya una propuesta de resolución y un plan de acción sobre el tema de la nutrición, donde, por ejemplo, pues, se va a reducir pues, en un 30 o un 40% el número de los niños enanos o tomar pues menos cantidad de sal o de alcohol, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de metas, hay una serie de indicadores, pues ya que se pueden ir consultando y que constituyen pues un punto de referencia. Y a lo mejor me he pasado de tiempo, pero yo sobre todo ahora quería terminar diciendo, que a mi juicio al menos, o sea, que el hambre
el hambre es un escándalo en nuestro tiempo, ¿no? Es una injusticia grave el que 4 millones de niños menores de 5 años mueran todos los años, pues es una cosa que no se debe de admitir. Y bueno, pues la semana pasada pues también el Papa Francisco acaba de decir pues que el hambre pues es criminal, ¿no? Y de alguna manera, pues ante un problema de esta naturaleza, pues a mi juicio, pues yo creo que todos somos corresponsables y debemos intentar una solución lo antes posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Trueba. Tiene la palabra el profesor Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación España FAO. Excelentísimo y magnífico señor rector, respetada ministra, admirada alumna y queridísima Isabel, querido director, querido delegado de FAO y compañero de cátedra, queridos amigos todos. Mil gracias a todos vosotros por acudir a esta llamada de la Asociación España FAO que venimos haciendo desde hace tiempo en esta escuela. Mis primeras palabras necesariamente tienen que ser el recuerdo de una persona fallecida. Si no lo hiciera, no sería justo. La Asociación España FAO ha sido vicepresidida con eficacia durante muchísimo tiempo, desde su fundación, por el profesor Pedro Urbano. Pedro Urbano ha colaborado en ella, ha trabajado en ella, nos unimos a Foro Agrario en muchas cosas, en muchas actividades y desgraciadamente falleció hace un par de meses. Yo tengo que rendirle hoy un recuerdo emocionado, sentido, de admiración, de respeto, de inmenso afecto que le tuve y de ver en él a un magnífico profesor y un ingeniero agrónomo verdaderamente excepcional. En nombre de la FAO y en nombre de todos los que le quisimos, debo pronunciar estas palabras y lo hago con sentimiento, pero con la satisfacción de saber que Pedro nos ayudó de un modo extraordinario. En el lado contrario, hablando de satisfacciones, debo destacar el hecho de que la primera visita de la ministra de Agricultura a la escuela, siendo ella ingeniero agrónomo, sea precisamente en un acto de la Asociación España FAO en la tarde de hoy. Yo que conocí a Isabel aquí como alumna y fue una alumna excepcional, lo he dicho siempre en público, en privado, siempre. Me alegró extraordinariamente su nombramiento como ministro de Agricultura, porque además se daba un salto, y es que desde que yo dejé el ministerio no había vuelto a existir un ministro de Agricultura que fuera ingeniero agrónomo, eran de otras profesiones, pero nunca un agrónomo, hoy lo es, y con la eficacia y el buen hacer que le caracterizan siempre. Así que, Isabel, bienvenida a tu casa, te lo dirá con mayor razón el director de la escuela, que es quien dirige su casa, esta casa, pero te lo tengo que decir yo también. Hoy celebramos el Día Mundial de la Alimentación con un poquito de desfase, porque se creó para que fuera celebrado el día 16 de octubre. Se creó en 1979 en la Conferencia General de FAO, que yo tuve el honor de presidir. Debo decir que además fue una iniciativa española, aquella propuesta, que luego se convirtió en una propuesta conjunta de diversos países y que al final fue aceptada y que desde entonces se ha venido manteniendo con gran tradición en todo el mundo. En el año 2006, por una serie de cuestiones que no vienen al caso, el entonces director general Jacques Diouf me llamó a Roma y me dijo que quería que se creara en España una asociación España FAO. Cuento esto por lo que narraré después y porque tiene que ver con unos cambios que pretendemos introducir en la asociación. Yo consulté entonces con la ministra de Agricultura de entonces, Elena Espinosa, con quien nos gastábamos la broma de por el Espinosa, de que quién era, que yo era su tío y ella era mi sobrina. Atendió la petición de Jacques Diouf, como no podía ser de otro modo, prestó todo su apoyo, como tú bien sabes, a la asociación y desde entonces la asociación entró, digamos, en marcha, empezó a trabajar y a realizar actividades.
La primera de ellas fue empeñarnos en que el acto del 16 de octubre se hiciera siempre en la escuela, se hiciera siempre en el marco de la Universidad Politécnica, no en un hotel cualquiera de Madrid, como se venía haciendo hasta ese momento, no de un modo disperso. ¿Y por qué? Porque entendíamos que alimentación, agricultura y ciencia agraria, ciencia alimentaria, estaban estrechamente unidas. Los problemas de la primera parte, de la ecuación agricultura-alimentación, no podían resolverse sin la segunda. Y eso obligaba a que la Politécnica tomara un papel activo en el lanzamiento de cada 16 de octubre del Día Mundial de la Alimentación y en que el Ministerio se comprometiera con la escuela y con el festejo, entre comillas, de ese día. Y efectivamente, desde entonces, cada vez que se ha celebrado el Día Mundial de la Alimentación, se ha venido haciendo en la escuela, se ha venido haciendo bajo la presidencia del rector, magnífico de la universidad, y se ha venido haciendo siempre con la presencia, no ha fallado nunca, del ministro o la ministra de Agricultura del momento. No solo eso, sino que cuando a Su Majestad la Reina Doña Sofía, que yo sabía de mi etapa de ministro de su preocupación por los temas de alimentación, porque en aquella época ya, cuando Eduard Sauma venía por Madrid, entonces director general de FAO, la reina tenía siempre interés en hablar con él porque quería saber, que le contaran las cosas de primera mano. Y le pedimos un día, en nombre de la escuela y de la universidad, que presidiera un acto de estos aquí en la escuela. Nos hizo el honor de venir y en el año 2008 este mismo acto de hoy fue presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía. Así es que hemos hecho una cierta andadura desde aquel año 2006, cuando se constituyó la asociación y cuando firmamos un protocolo con FAO. Pero, sinceramente, en este tiempo he creído que había llegado el momento de que la asociación tomara, no digo otros caminos, pero desde luego sí otras maneras de hacer y otras maneras de ser dirigida, y me parecía que había que institucionalizar y mantener un cuadro de relaciones de la asociación distinto al presente. Es por esa razón que hablé en su momento con la ministra, a quien informé del tema, lo hablé con el director de la escuela, lo hablé, como es natural, con Félix López Palomero, nuestro gerente que está aquí presente, y llegamos a la conclusión de proponerle a la escuela que la Asociación España-FAO se trasladara su sede social a la escuela, por tanto la residencia futura será aquí, esta casa, es donde debe estar, a mi juicio, y estando en la escuela, a mi juicio también, creía que el presidente debía ser institucionalizado. Por tanto, no una cuestión de tipo personal, como es mi caso. Y esa institucionalización debía ser que el propio director de la escuela, el de cada momento, fuera el presidente de la Asociación España-FAO. ¿Que me cuesta dar el paso? Sin duda. ¿Que me parece que es lo más racional y lo que conviene en un momento en que tanto se habla de instituciones y en materia política y de la importancia de las instituciones? Pues también me parecía a mí que la Asociación España-FAO debía pasar, después de esta primera etapa, a otra, y que fuera un órgano institucionalizado de la propia Universidad Politécnica en el marco de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Todos esos pasos se han ido dando, la convocatoria está formulada para el próximo día 13, y el 13 normalmente acordaremos todo esto que acabo de explicar, que goza del beneplácito, como acabo de explicar también, de todas las personas afectadas. Es por eso que yo quiero rendir en este momento mi homenaje y mi agradecimiento grande a la escuela por el apoyo que nos ha prestado siempre, a la Universidad Politécnica, que también ha venido ocurriendo, y de modo muy especial a Félix López Palomero aquí presente y a todo el escasísimo personal con el que hemos contado entre Foro Agrario y AFAO para poder ir trabajando y haciendo reuniones, sesiones de trabajo, informes, libros, etcétera, que se han publicado varios a lo largo de este tiempo. Y, cómo no, a los delegados de FAO, que los hemos tenido siempre sentados en la mesa de la asociación, que han sido hasta este momento Rojas primero, luego estuvo Lleves y ahora, desde hace poco tiempo, Ignacio Trueba. Y me alegro mucho que cuando estoy hablando de la Asociación España-FAO y estoy hablando de la agricultura y la alimentación, ver entre
las personas que estáis aquí sentadas, ver al presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, a Pedro Astals, porque a veces se piensa que esto de la agricultura y la alimentación es un tema muy de lo agrario, pero muy poco de la cadena de valor y del final de la cadena de valor. Y aquí el tema principal acaba siendo el consumo o el consumidor, y el tema que sirve o la opción que sirve acaba siendo la agricultura y todos los eslabones de la cadena. Ha hecho Ignacio Trueba una exposición brillante, como todas las suyas, sobre el tema de la explotación familiar en relación con el eslogan de este año de alimentar el mundo y cuidar el planeta. El mundo está, yo creo que lo sabemos todos, él ha dado cifras, los 804 millones, aunque es verdad que ha mejorado en los últimos años, está mal y desigualmente alimentado. Y desigualmente alimentado. Es una injusticia, lo ha dicho él. Y es evidente que esa desigualdad y ese problema nace de un crecimiento dispar, por un lado, de la población como población consumidora de alimentos y, por otro lado, de la capacidad que tenemos de suministro. El famoso antropólogo social Claude Lévi-Strauss, que estuvo muy de moda en los años 60-70, que vivió 100 o 101 años, que nació belga, pero naturalmente, como vivía en Francia, los franceses hicieron lo que hacen siempre. Como las personas importantes que viven en su país, si uno es armenio y se llama Charles Aznavour, acaba siendo francés, más francés que nadie, y si uno es Lévi-Strauss y es belga, acaba siendo francés, aunque las reticencias entre belgas y franceses sean de todos conocidos. Pues bien, Lévi-Strauss decía una cosa que llamaba siempre la atención, que decía, estamos en un mundo, decía él, al cual yo ya no pertenezco, lo decía en los años, en el último cuarto del siglo pasado, hacia 1980 y tantos. El que conocí, el mundo que amé, decía él, tenía 1.500 millones de habitantes. Después ha ido creciendo, ahora vivo en un mundo de 1.600 millones que no entiendo, no es el mío, decía, y probablemente habrá uno dentro de poco de 9.000 millones, 10.000 millones, dice, que me prohíbe toda predicción. Él ya no era capaz de dar un paso más. Pues bien, vamos caminando hacia ese mundo de 9.000 millones y al mismo tiempo el problema de la alimentación se nos ha hecho global, que antes no lo era y ahora sí se nos ha hecho global. Y al mismo tiempo que se ha hecho global, los grandes polos geoestratégicos del mundo se nos han desplazado. En 1950, la Unión Europea y Estados Unidos eran el 58% del PIB mundial y Asia era el 20%. En este momento, Estados Unidos y la Unión Europea son el 30% y disminuyendo, cada año que pasa es un poquito menos o unas décimas menos, y las nuevas economías aportan los 2/3. China, India y Rusia crecen a tasas del PIB que son normalmente 2 a 3 veces las de la Unión Europea y demográficamente tienen unas tasas de fecundidad que se mueven entre el 1,80 y el 3. Naturalmente, si a eso añadimos que esa población que crece, porque la del resto está estable, es una población que al mismo tiempo, al crecer el PIB, crecen sus rentas disponibles y están cambiando el modelo alimentario por un modelo alimentario europeo occidental, europeo americano, llamémosle, y no hay más que ver lo que está pasando en la alimentación de Shanghái, por ejemplo, como gran polo, después de que en China, desde el año 2007, la población urbana pasara a ser mayor que la población rural, cosa que es un hecho histórico y un hecho que está cambiando el mundo en muchos aspectos. Tenemos que darnos cuenta que el problema de la alimentación hay que enfocarlo en dos modos. Uno, el de aquellos que no tienen apenas nada que comer, y entonces sí estamos hablando de África y de otras zonas del mundo, y el de aquellos que están entrando en un modelo alimentario diverso, distinto, y que están cambiando la estructura de la demanda global. Por eso insistí antes en el tema de la globalidad. Esta mañana, pensando en esto de esta tarde, he hecho unos números muy rápidos. Si China consumiera hoy trigo en la proporción en que consume Europa, la demanda de trigo mundial tendría que crecer un 34%. La demanda de carne de vacuno tendría que crecer un 30% y la demanda de carne de pollo un 12%. Eso solamente si China, no hablo de la India, no hablo del resto del mundo, no hablo de Rusia, si China pasara a alimentarse como empieza a alimentarse Shanghái, que es con un modelo
europeo-americano. Bueno, somos capaces de generar esa oferta. Estamos en condiciones de hacerlo cuando nuestros recursos de tierra son cada vez menores, de tierra disponible a efectos agrarios, cuando nuestros recursos de agua, no digamos, hoy no está aquí el profesor Garrido y si no tendríamos que entrar en el debate de la huella hídrica y de todo el problema de la eficiencia en el uso de las aguas, etc. Ese debate de que tenemos que ser capaces de producir más con menos de todo, y además, como nos dice el eslogan de este año de la FAO, cuidando el planeta, haciendo una agricultura sostenible y compatible con el cambio climático, y aceptando el cambio climático como un hecho y peleando contra él, pero no simplemente ignorándolo o diciendo que no existe y que son invenciones de algunos que se han querido enterar, pero mal, de los grandes datos. Si queremos hacer eso, tenemos que construir una agricultura y una economía infinitamente más eficiente, infinitamente más eficiente. Y eso requiere investigación, eso requiere tecnología, eso requiere innovación, requiere eliminar muchos prejuicios de naturaleza técnica y requiere trabajar desde la universidad y desde la ciencia en favor de la agricultura. ¿Qué papel juega en eso la explotación familiar? No lo puedo describir mejor que lo ha descrito Ignacio Trueba. Aportaré solo dos cosas, una en la misma línea y otra algo contradictoria, con lo que él piensa y con lo que pienso yo. En la misma línea, nada menos que ayer, el rey Felipe VI, en Alicante, dedicaba sus palabras no a la explotación familiar, pero sí a la empresa familiar. Pero sí a la empresa familiar. La explotación familiar, como su propio nombre indica, es una empresa familiar agraria. Y él decía que hay que considerarla como un activo fundamental para una economía sana y dinámica. Insistía en que había que contar con ella como un factor fundamental para darle músculo y solidez a la base productiva. Y terminó diciendo que la empresa familiar es un bien social en sí mismo y que había que favorecer ese tipo de estructura. Tanto estaba diciendo lo que en el fondo nos está sugiriendo la FAO que reflexionemos. ¿Cuál es el argumento contradictorio? Los franceses, que les gusta mucho reflexionar sobre agricultura y publicar, probablemente tanto como los norteamericanos, yo discuto muchas veces con los grandes liberales de este país que no acaban de entender nunca el modelo de protección de la agricultura, y siempre les digo a los grandes liberales de este país, que los hay y son muy potentes además en materia política, y siempre les digo, es curioso, siempre estáis en contra de eso, pero siempre traéis a colación a Galbraith, y fue Galbraith el que en Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, inventó los sistemas de protección de precios, y al terminar la Segunda Guerra Mundial le mantuvieron en ese mismo puesto para que siguiera organizando las cosas para que Estados Unidos se convirtiera en el gran productor agrario. Pues bien, Francia, en este caso, a través de una persona muy conocida allí, que es Marie Serroni, acaba de publicar un libro en el que dice que este año, que es el año de la agricultura familiar, él dice que el concepto fundador de la explotación agrícola basado en la familia ha perdido mucho de su significación, entre otras cosas por la desertización, porque el elemento familiar, que es el eje en muchos municipios de Francia, ha perdido su eje central, no digamos en muchas aldeas españolas. Y por eso añade que no se trata de defender una agricultura de trust y de grandes explotaciones sobre miles de hectáreas, sino de saber diferenciar gestión económica y gestión patrimonial, pero que sí que hay que apoyar la explotación familiar agraria como no podía ser menos. Por tanto, la FAO nos ha traído a unos parámetros de reflexión y de debate, a mi juicio, interesantísimos, que estoy convencido que nos irán dando fruto a lo largo de todo este año 2014-2015, y en el año 2015, en octubre, cuando se celebre el Día Mundial de la Alimentación, podremos hacer balance de lo que ha cambiado durante este año y de las novedades que haya que introducir a lo largo del año futuro. Nada más y a todos y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lamo Espinosa, y tiene ahora la palabra el señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, el profesor Miguel Ángel García Martín.
Muchas gracias, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Excelentísima señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, excelentísimo señor don Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación España-FAO, excelentísimo señor don Ignacio Trueba Jainaga, asesor de FAO en España, autoridades académicas que nos acompañan, director del gabinete del rector, defensora universitaria, directores de otros centros, especialmente de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, presente, directores de departamento, profesores, alumnos, personal de Administración y Servicio y demás personas y amigos que nos acompañan. Como director de esta Escuela Técnica Superior, me es muy grato acoger en nuestro centro un año más esta iniciativa por la que, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, nos reunimos para reflexionar sobre un tema tan trascendente como es el del hambre en el mundo. Este año el lema versa, como ya se ha dicho, sobre agricultura familiar, alimentar al mundo, cuidar el planeta. Ese es el lema, no poco ambicioso. Y ello porque este año, 2004, es el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que se declaró oficialmente en la 66 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Las palabras de los profesores Lamo y Trueba nos invitan, desde luego, a una reflexión oportuna y documentada, y ello es de agradecer a ambos. Quiero agradecer especialmente a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente su presencia y el esfuerzo por acompañarnos en esta, como ha dicho el profesor Lamo, su casa, en la que seguramente pasó algunos de los mejores años de su vida de estudiante, y buena estudiante que fue. Y por cierto, pues no puedo callarme una pequeña anécdota personal que me pasó una mañana cuando iba en mi coche camino de la oficina con mi esposa, oyendo el programa de Carlos Herrera, que entrevistaba a la recién nombrada ministra Isabel García Tejerina. Al terminar la entrevista, mi mujer comentó: se nota que sabe, conoce bien lo que dice y lo dice muy bien, se la entiende estupendamente. Yo creo que mi mujer es un poco feminista también, pero la anécdota que da ahí es que se la entiende cuando habla. Y esto en un ministro, en un político, es muy de agradecer. Se lo agradecemos. A la ministra quiero informarla de cómo va evolucionando su escuela. En el mes de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la orden de la Consejería de Educación autorizando la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Es decir, ya no se va a llamar agrónomos, en la que se integrarán las actuales de agrónomos y agrícolas. Y entre comillas, esta escuela se crea con el fin de ser el centro responsable de la organización académica, la impartición de las enseñanzas y el seguimiento administrativo de los procesos formativos que conduzcan a títulos oficiales de grado y de posgrado en las áreas agronómica, alimentaria, agroambiental y biotecnológica. En este momento nos encontramos precisamente en pleno proceso de modificación de nuestra oferta, y precisamente en el sentido en que he citado literalmente de la orden, simplificando nuestra oferta de 5 a 3 grados en esas áreas, reforzando los apoyos al grado de biotecnología, que es el grado estrella de la Universidad Politécnica de Madrid, con la nota de acceso más alta de corte, y estudiando la posibilidad de incrementar nuestra oferta con dobles grados en ingeniería más administración de empresas. Todos ustedes conocen la vocación y la influencia que la economía ha ejercido y ejerce en nuestra profesión. La economía general, la de la empresa, la política agraria,
la comercialización y otros muchos aspectos han constituido el eje formativo de nuestros ingenieros, donde se han formado muchos de los cuadros actuales de la Administración y de organismos internacionales. Ahora creemos llegado el momento de ofertar a nuestros alumnos, nuestro leitmotiv, la posibilidad de salir con una doble titulación, y en ello andamos trabajando. Una vez culminado el proceso de integración de los dos centros actuales, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte dictará una orden de puesta en funcionamiento de la Escuela Técnica Superior, la repito, para que nos la vayamos quedando, agronómica, alimentaria y de biosistemas. Ya la simplificaremos algún día, pondremos un acrónimo, en la que se determinará en esa orden la supresión de las dos escuelas. Durante el periodo transitorio entre la creación de la Escuela Técnica Superior y su puesta en funcionamiento en las escuelas actuales, estamos abordando la armonización de los procedimientos de gestión, integración de los recursos humanos y materiales y a la ya citada reorganización de la oferta formativa. Por último, quiero recalcar, y así acabo, que la producción de alimentos, su transformación para alimentar el mundo, así como la preservación del medio ambiente y el cuidado del planeta, forman parte de nuestro ADN. Y esto es cuando, por el momento, quería hacer llegar a la ministra de Agricultura y a todos los demás asistentes al acto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García Martín. Y tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la señora Isabel García Tejerina. Pues muchas gracias, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, presidente de la Asociación Española FAO, queridísimo Jaime, asesor de la FAO en España y, bueno, pues señoras, señores, muchos viejos profesores. Mis primeras palabras serán para agradecer la invitación a este acto y en esta escuela. Desde luego que desde que yo la abandoné como alumna no he dejado de venir, pero es verdad que hoy es la primera vez que lo hago en calidad de ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo cual es de enorme importancia, y que recuerdo perfectamente el primer día que yo visité esta escuela y, pues de anécdota a anécdota, que yo siempre quise ser ingeniero agrónomo. Yo hice primero de industriales en Valladolid, porque entonces el primero era común, y cuando vine a buscar colegio mayor, a inscribirme en la escuela, no era posible porque me pedían o estar haciendo la mili, absolutamente imposible, o tener un año de empadronamiento con un año de antigüedad, retroactivamente una serie de requisitos imposibles, lo cual significaba que yo no podía ser alumna de esta escuela. Era muy, muy difícil y me marché llorando a Valladolid. Y luego, pues nada, se solucionó porque la alternativa pues hubiera sido hacer INEA, luego, que es una escuela de ingenieros técnicos en Valladolid, haberme ido a Valencia o a Córdoba, que no parecía pues lo más lógico viviendo a 200 kilómetros de aquí. Pero ese fue el primer día que yo pisé esta escuela y que lo recordaré absolutamente toda mi vida. Pero bueno, hoy estoy en calidad de ministra en un día tan importante como el que conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. Sacaba mejores notas antes que ahora. Hoy que ha salido las notas del CIS. Y eso que me permití, y trabajaba, bueno, pues la centésima parte de lo que hago ahora, pero la vida es así. Yo, en todo caso, y a continuación, igual que Jaime Lamo de Espinosa, quiero comenzar rindiendo un homenaje de estima y de gratitud a quien durante muchos años fue profesor y catedrático de esta escuela, Pedro Urbano Terrón, recientemente fallecido, que con rigor, con dedicación, enseñó a tantas promociones la técnica con la que cultivar las plantas, la ingeniería de la producción vegetal, como él la llamaba. Lo hizo con total entrega, con total responsabilidad, desde la cátedra y desde las instituciones relacionadas con el mundo agrario de las que formó parte, y fue siempre un ejemplo para todos. Gracias a él y a muchas personas como él en el mundo, el combate contra el hambre se va ganando
a pesar de las cifras que hemos escuchado y sabiendo que queda mucho camino por recorrer. Ha habido progresos continuados en los últimos años en los cuales la malnutrición se ha reducido en un 17%. Sin embargo, hemos escuchado ya varias veces esta cifra, hoy son más de 800 millones las personas que sufren hambre crónica en el mundo por no disponer de alimentos suficientes para llevar una vida activa. Esto es el 11,5% de los 7.000 millones que suma la población mundial. La situación adquiere otro alcance si nos centramos en el número de personas que mueren en el mundo cada año de hambre y malnutrición. Cerca de 9 millones, unas 24.000 al día o una persona cada 5 segundos. Esto significa el 16% de las muertes que tienen lugar en el mundo cada día y esto es pues una cifra muy superior a las muertes causadas por cualquier enfermedad, por accidentes o por cualquier catástrofe natural. No es exagerado, por lo tanto, decir que el hambre y la malnutrición constituyen la mayor pandemia de la humanidad y que para las poblaciones más desfavorecidas el derecho a la vida pasa por el derecho a la alimentación, que se convierte de esta manera el primer derecho humano. Pero es que además el hambre y la pobreza provocan también problemas que preocupan a las sociedades más avanzadas, como es la inmigración ilegal o la violencia internacional. De manera que si bien el hambre no es una enfermedad contagiosa, sí que es cierto que en un mundo global como en el cual vivimos nosotros ha pasado de ser una, sin duda, enorme desgracia para las personas que lo sufren para convertirse también en un peligro para el conjunto de la humanidad. Lo paradójico de esta situación es que el hambre no es tanto consecuencia de la falta de alimentos como de las dificultades existentes para que estos lleguen a quienes los necesitan. Los análisis solventes constatan que el problema al que nos enfrentamos no es la producción, de la que se desperdicia una cantidad muy importante, sino más bien el acceso a los alimentos. Es decir, es un desafío con una componente política muy importante, no tan solo técnica. Y de ahí la oportunidad de los encuentros que propicia Naciones Unidas, como el que tendrá lugar en Roma este mismo mes, de la mano de FAO y de la Organización Mundial de la Salud, la segunda conferencia internacional sobre nutrición. También contribuye a la necesaria concienciación por parte de todas las sociedades desarrolladas y en desarrollo la institución del Día Mundial de la Alimentación, coincidiendo con la fecha de la creación de la FAO. Gracias, Jaime, por tu iniciativa. Este año 2014, bajo el lema Alimentar el mundo, cuidar el planeta. El mismo lema con el que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó Año Internacional de la Agricultura Familiar como señal de reconocimiento a la contribución de estos agricultores a la seguridad alimentaria mundial, en particular a su importante papel de erradicación del hambre y de la pobreza en la ordenación de los recursos naturales, en la protección del medio ambiente y en el logro del desarrollo sostenible de las zonas rurales. La Unión Europea no es ajena a los problemas que se ponen de manifiesto con esta conmemoración y con la Unión Europea España. Parte de nuestras poblaciones pasan necesidad, sufren carencias alimentarias que nuestras políticas desde la Unión Europea también tratan de paliar por una triple vía, ayudando a las personas más desfavorecidas, actuando contra el desperdicio de alimentos y, por último, apoyando el desarrollo de la empresa familiar agraria. En primer lugar, la Unión Europea ha creado un Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, dotado con cerca de 4.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. De ellos, España recibirá 565 millones, a los cuales se sumará una aportación nacional de 100 millones de euros. En total, 665 millones para la adquisición de alimentos, con los cuales, estos son unos 100 millones de euros al año, para adquirir alimentos con los que atender gratuitamente a más de 2 millones de personas en España. Y esta labor es posible gracias a la colaboración desinteresada de más de 9.000 entidades sociales, de las cuales forman parte, y el Ministerio trabaja de manera especialmente estrecha, las organizaciones Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos. El desperdicio de alimentos merece una consideración especial al estar relacionado con hábitos y con decisiones personales. Las cifras de la FAO ponen de manifiesto la magnitud del problema. Se estima que los alimentos desperdiciados a nivel mundial cada año necesitan para su producción 250
40.000 hectómetros cúbicos de agua. Esto es 12 veces el consumo anual de agua en España. Generan además una huella de carbono de 3.300 millones de toneladas de CO2. Esto colocaría al desperdicio, a la producción de alimentos no consumidos, más luego el tratamiento de estos desperdicios, como tercer productor mundial de gases de efecto invernadero, por detrás de China y de Estados Unidos. El valor de los alimentos desperdiciados a los precios percibidos por los productores sería de unos 700.000 millones de dólares. Esto es equivalente al Producto Interior Bruto de Suiza o de Turquía del año 2012. Si fuéramos capaces de reducir este desperdicio, ganaríamos mucho terreno contra la lucha contra el hambre en el mundo, y al tiempo lograríamos disminuir la presión sobre el planeta para hacer frente a los aumentos previstos de población. En enero de 2012, el Parlamento Europeo aprobó una resolución invitando a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a actuar con el fin de reducir a la mitad el desperdicio en el año 2025. En España, donde se estima que se desperdician cerca de 8 millones de toneladas de alimentos al año, el Gobierno ha puesto en marcha la estrategia Más alimentos, menos desperdicio. Entre sus líneas de actuación figura la colaboración del Ministerio con agentes y organizaciones implicados en estas tareas y, por supuesto, tiene por objetivo alcanzar lo que el Parlamento Europeo nos pide que alcancemos en el año 2025. Fruto de esta estrategia está el proyecto de AECOC, La alimentación no tiene desperdicio, aprovechala, o la presentación del libro Recetas con aprovechamiento y consejos, editado por Hispacop. Por último, nuestras políticas, la tercera pata que añadíamos dentro de las políticas de la Unión Europea, son aquellas relacionadas con las explotaciones familiares agrarias que siguen los objetivos establecidos para el Día Mundial de la Alimentación. Somos conscientes del valor que supone disponer de explotaciones que proporcionan materia prima de calidad para nuestros productos y elaboraciones. Y para ello tenemos el compromiso materializado de apoyarlas con todas las herramientas. Primero, a través de la política agrícola común, garantizando estabilidad a los apoyos a las rentas, favoreciendo la incorporación de jóvenes a la agricultura a lo largo de los próximos 7 años. 47.000 millones de euros que el Gobierno negoció en el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020 para los agricultores y ganaderos de cada rincón de España, pero también a través de reformas de enorme calado dentro de la política nacional destinadas a reforzar la competitividad de estas explotaciones. Se ha impulsado la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la Ley de Integración Cooperativa y otras entidades asociativas agrarias. Ambas buscan dotar a las explotaciones españolas, a las empresas familiares agrarias, en su inmensa mayoría, de mayor capacidad negociadora frente a proveedores y clientes. Y están en marcha también las líneas estratégicas de internacionalización del sector agroalimentario, dirigidas a favorecer la salida de nuestros productos al exterior, porque somos capaces de vender más y mejor. Lo demuestra el incremento constante de las exportaciones agroalimentarias, que en los últimos 12 meses ha alcanzado de nuevo una cifra récord de 40.000 millones de euros, superando cifras de años anteriores. Nuestro objetivo es exportar más productos a más destinos, mayores cantidades y con mayor valor. Las cifras que ponía encima de la mesa Jaime Lamo Espinosa demuestran que podemos hacerlo. Aumenta la demanda de alimentos en cantidad y cualitativamente, cuantitativa y cualitativamente, porque cambian los patronos alimentarios y cambian precisamente a lo que nosotros somos capaces de producir y producir bien, que es vino, aceite de oliva, frutas y hortalizas, una dieta más rica, más variada, más nutritiva y productos de alto valor añadido que afortunadamente en España producimos muchos y muy bien. Estamos trabajando también en un programa estratégico de innovación e investigación agroalimentaria y forestal, con el fin de mejorar el intercambio de conocimiento, de acelerar la innovación y facilitar el acceso a los fondos públicos nacionales y también comunitarios. En la innovación, en la investigación, encontraremos sin duda las mejores herramientas para lograr el objetivo de alimentar el mundo cuidando el planeta con cariño y con la dedicación
con el que siempre lo ha hecho la empresa familiar agraria. Y termino ya con mi más cordial enhorabuena a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Me voy a dar la satisfacción de decirlo, aunque sea casi por última vez, a la Asociación España FAO por haber iniciado y mantenido la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en esta escuela a la que me unen tantos y tan buenos recuerdos y tantos y tan buenas personas, y agradeciendo especialmente a Jaime Olamo de Espinosa, y en este caso el agradecimiento hoy es debido a la fundación y años de dedicación a la Asociación Española, a la Asociación España FAO. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Si me permiten una breve intervención para cerrar el acto, señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, señor presidente de la Asociación España FAO, señor asesor de FAO en España, señor director del Gabinete del Rector y anterior director también de esta escuela, profesor Arturo Serrano, también anterior director de la escuela, aunque fuese en un periodo breve, señores vicerrectores, señora defensora de la universidad, miembros del equipo directivo de la escuela, directores de otros centros y en especial director de la Escuela Hermana de Ingenieros Agrícolas, profesor Juan Manuel Arroyo, autoridades, profesores, personal, estudiantes, señoras y señores. ¿Qué puede decir un minero entre cuatro eminentes agrónomos especialistas en los temas de alimentación que nos haya dicho ya? Pero no obstante, si les parece oportuno, permítanme que, seguro que con algunos errores, les dije también algunas palabras en torno a la conmemoración hoy de ese Día de la Alimentación, que, como ya se ha dicho, se celebra el 16 de octubre, el día que precisamente se fundaba la Organización de las Naciones Unidas y que señalaba este día, en que, como insisto, se fundaba esa organización para realzar precisamente el papel que el acabar con el hambre, que el hacer que todos los seres humanos tengan acceso a una alimentación equilibrada y sana, por la importancia de ese hecho. Este año, como también se ha hecho bajo el lema "todos los años cambia", este año es el de agricultura familiar, alimentar al mundo, cuidar el planeta. A quienes me han precedido en el uso de la palabra, mucho más profundos conocedores de este problema del hambre en el mundo y sobre todo de las alternativas que para paliarlo existen, han podido escucharles numerosos datos que nos ayudan, yo creo, a todos a cuantificar y visibilizar mejor este grave problema. Yo, si me permiten, sí quiero insistir en algo que le escuché al profesor Trueba hace ya algunos años y que en otras charlas, desde la primera vez que le escuché, le he venido oyendo. Yo siempre aprendo al profesor Trueba cada vez que le escucho de los datos, de su erudición, de la forma en que presenta los temas, y creo recordar, si me equivoco en las cifras, perdónenme, que él dice que efectivamente, y la ministra creo que insistía en el tema también, hay suficientes alimentos para que los aproximadamente 2.000 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación más básica no pasasen el hambre que están pasando. Si no se resuelve el problema, decía el profesor Trueba, creo que en la línea de lo que comentaba la ministra, es más bien por el mal reparto de dichos alimentos y especialmente por el derroche, por el mal gasto que muchos de ellos hacemos en estas sociedades que nos llamamos más avanzadas. Creo por ello que es muy oportuno conmemorar el Día de la Alimentación,
que no celebrar, pero sí conmemorarlo para ser todos muy conscientes de que ese problema podría estar en nuestras manos paliarlo o intentar resolverlo con una mayor rapidez a la que se nos comentaba también por parte del profesor Trueba con ese objetivo del 0% de hambre en 2025. Y creo además que es muy oportuno hacerlo en sede universitaria, como señalaba el profesor Lamo Espinosa, pues combatir el hambre en el mundo y luchar por una alimentación suficiente y sana para todos tiene mucho que ver con los hábitos saludables, con el no derrochar, y ello indudablemente es algo inherente a la educación, a la formación y muy especialmente a esa educación universitaria. Y en estas aulas se vienen formando desde hace muchos años, y seguro que va a seguir así durante muchos más, ingenieros especializados en la producción agraria y ganadera, así como en la industria alimentaria. Técnicos que sin duda podrán contribuir a que se produzca más y mejores alimentos, minimizando el impacto que ello tiene sobre el medio ambiente, ya sea por el uso del agua, esa huella hídrica que también se mencionaba, ya sea por el consumo energético en la producción de alimentos, ya sea por la contaminación ambiental que con ello se genere. Ingenieros especializados que yo creo que nos serán especialmente necesarios para atender a ese gran reto que significa no ya hacer accesibles los alimentos a esos 2.000 millones de personas que en estos momentos no tienen fácil acceso a cubrir sus necesidades, sino también a esos 2.000 millones de personas adicionales que se espera que incrementen la población del planeta hacia 2050. Estoy seguro que ellos podrán plantear soluciones tecnológicas adaptables a ese problema, pero también estoy convencido de que si esas soluciones no van acompañadas de una mejor educación hacia el consumo, sin tener esos derroches, si eso no va acompañado de una política que facilite una distribución más equitativa de las producciones agrícolas, el problema seguirá presente por muchas generaciones. Como ya se ha señalado, el Día de la Alimentación este año persigue el concienciarnos a todos de la importancia que en este tema cobra la agricultura familiar y la de los pequeños agricultores. En la propia convocatoria que se hace del Día de la Alimentación se dice que se centra así la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales. La Asamblea General de Naciones Unidas saben que proclamó 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, haciendo con ello una clara señal de que la comunidad internacional reconoce la importancia de la contribución de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria mundial. Pero no solo la Asamblea General de Naciones Unidas quien quiera ese toque, sino que desde muy distintas autoridades y personajes de gran relieve de todo el mundo se nos insiste en el tema. Se citaba antes, creo recordar que por el profesor Trueba también, al Papa Francisco. Yo leí hace poco en torno a esta alimentación alguna aclaración del Papa Francisco I, donde decía que se pone así de relieve la necesidad de partir de las personas como individuos o como grupos a la hora de proponer nuevas formas y nuevos modos de gestión de los diferentes aspectos de la alimentación. En concreto, seguía diciendo el Papa, es necesario reconocer cada vez más el papel de la familia rural y desarrollar todas sus potencialidades. Este año sirve para poner de manifiesto que la familia rural
puede responder a la falta de alimentos sin destruir los recursos de la creación. Por todo ello y por muchas otras cosas que se han dicho anteriormente, créanme que para esta universidad es un honor, a la par que yo creo que un grato deber poder sumarnos a conmemorar este Día Mundial de la Alimentación, hacerlo este año en reconocimiento a esa agricultura familiar. Quiero felicitar, por ir acabando, al profesor Ignacio Trueba por su magnífica intervención. Él sabe, se lo he dicho muchas veces y lo digo en público, que para mí es un auténtico placer escucharle, pues siempre, como decía, aprendo de él. Él en su intervención además ponía otro tema sobre el tapete, que es el papel de la mujer, cómo incorporarla también a estas producciones familiares, cómo incorporarla al mundo de hoy, en la agricultura y en todos los temas. Si me permite una anécdota, yo no hace mucho volví a México y allí también se hablaba de cómo incorporar a la mujer, en este caso era a los temas de emprendimiento, y tenía ocasión de escuchar a una empresaria, una presidenta de una gran empresa mexicana, que decía que las mujeres no solo son la mitad de la población de este planeta, sino que además son las mamás de la otra mitad, con lo cual daba a entender que, aparte del trabajo que tenían que hacer en casa, tenían que ocuparse de eso que nos decía el profesor Trueba, de la alimentación sana para sus hijos. Y el placer de escuchar a Ignacio Trueba no es menor en el caso del profesor Jaime Lamo de Espinosa, de su elegancia oratoria. Creo que poco puedo añadir, pues todos ustedes le han escuchado hoy muchas otras veces, pero sí quiero centrarme en su generosidad, la de todos los días, pero que hoy nos la volví a poner de manifiesto con esa propuesta de trasladar e institucionalizar la Asociación España FAO a esta escuela. Espero, querido Jaime, que la asociación podrá seguir contando con tu colaboración y con tu ayuda durante mucho tiempo. Y permítanme que en este momento también yo me sume al pesar por el fallecimiento del profesor Pedro Urbano, vicepresidente de la Asociación España FAO. La Escuela de Agrónomos, donde se institucionalizará esa cátedra, la que se vinculará a esa cátedra, creo sin duda que es la mejor sede posible. Aquí, aparte de todo el conocimiento agronómico que encierra, se han generado muchas iniciativas solidarias. No hace mucho firmábamos convenios con el Banco de Alimentos o proyectos para ayudar al desarrollo de indias aymaras o para el desarrollo de zonas rurales en algunas zonas deprimidas de la provincia de Ávila y muchos otros. Aquí reside el Centro de Tecnologías para el Desarrollo para la Cooperación, aquí radican grupos de cooperación al desarrollo muy activos, de los más activos que tiene esta universidad. Aquí está escrito el máster en cooperación al desarrollo. Creo por ello que la vinculación de la Asociación España FAO a esta escuela está magníficamente elegida. Y quiero agradecer a todo el personal de la escuela, en la persona de su director, el profesor García Martín, todo el trabajo que en este sentido hacen todos los días, y felicitarle también por ello. Nos decía el profesor García Martín, además, que la escuela está viva, quizás más viva que nunca, planteando ese proceso de integración con la escuela hermana de ingenieros agrícolas, con esa reforma de las titulaciones, con esa propuesta de dobles titulaciones entre los grados agronómicos y los grados de dirección y administración de empresa, que tendrán también, ya se está hablado con los directores, su sede en esta escuela. Y de la ministra, que decirles, alumna aventajada de esta escuela, aún a pesar de que no tuvo que hacer el servicio militar para poder estudiar
en ella, cosa que nos honra, y por tanto seguidora de sus maestros, bien documentada, buena conocedora de los temas que le ocupan y le preocupan en su ministerio, que no son otros que los de su profesión de ingeniero agrónomo. Gracias, ministra, por tu presencia, por tu apoyo continuo y por tus palabras llenas de afecto para este centro. Y gracias a todos ustedes por su paciencia, por asistir a este acto, pues son ustedes los que verdaderamente lo hacen posible. Espero que tomemos buena nota de esa concienciación, que nos ayude a tratar de buscar ese mundo más justo y solidario y, en todo caso, a colaborar en todo cuanto esté en nuestras manos en combatir la lacra del hambre. Y nada más. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Levantamos la sesión.